Bueno, en este video vamos a comenzar a ver la unidad 2 de su programa que nos dice, se titula representación matemática de un estado general de esfuerzos. El objetivo de esta unidad pues es aprender cómo se representa matemáticamente un estado general de esfuerzos sobre un cuerpo. Primero vamos a ver algún repaso de sistemas de ejes convencionales. La Convención Internacional acerca de los sentidos y direcciones de fuerzas y momentos. En esto vamos a ver. Primero vamos a ver sistemas de ejes. Sistemas de ejes, hay dos tipos en general de sistemas de ejes. Seguramente muchos de ustedes esto ya lo vieron en estática, pero bueno, les sirve como repaso. Hay sistemas de ejes derechos y sistemas de ejes izquierdos. Primero vamos a analizar los sistemas de ejes en el espacio, o como se dice ahora, en tres dimensiones, en 3D. Hay tres sistemas de ejes derechos y tres sistemas de ejes izquierdos. ¿En qué consiste lo derecho o lo izquierdo? Bueno, lo derecho es que las letras X, Y y Z se van en orden alfabético en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí se pone la X, Y y Z. Enseguida la X se traslada para acá, X, Y y Z. Y luego X, Y y Z. Avanzando en sentido contrario a las manecillas, siempre va el orden alfabético. Y en los sistemas izquierdos, avanzando en el sentido de las manecillas, va el orden alfabético, X, Y, Z, luego trasladamos la X hacia acá, X, Y, Z, y luego la X hacia arriba, X, Y, Z. Cualquiera de estos sistemas se puede usar. En realidad, en la práctica, en la bibliografía, los sistemas que se usan es este sistema derecho o este sistema izquierdo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El eje vertical prácticamente. Bueno, en este sistema derecho el plano sería el plano XZ, el plano horizontal, y la vertical sería el eje Y. Y en este sistema izquierdo el plano horizontal sería el plano XY y la altura sería el eje Z o el eje vertical, la Z. ¿Sí? En la bibliografía que encuentren ustedes en los libros se usan indistintamente los dos. Algunos libros usan este, otros este. ¿Sí? Nosotros en este curso vamos a usar este sistema. Le ponemos dos palomitas. Entonces, en este curso vamos a usar este sistema derecho. Quiere decir que todos los problemas que nosotros tratemos en este curso, el plano horizontal va a ser el plano XZ y el plano vertical, la altura o hacia el fondo, hacia abajo, sería el eje Y. ¿Sí? Ok, este no lo vamos a usar, aunque también se usa mucho en la bibliografía. Esto es en cuanto al espacio, ¿no? Entonces ya sería este sistema. En dos dimensiones, pues está muy fácil, ¿no? El sistema derecho sería el sentido contrario a las manecillas, X y Y. Y el sistema izquierdo en sentido de las manecillas, X, Y. Obviamente, este sería en el plano, o como se dice ahora, en dos dimensiones. O se ha dicho siempre, ¿no? Bueno, nosotros en este curso ya no, ni para qué decirlo, pero bueno, el que vamos a usar es este. Y lo vamos a usar en el curso y es el que se usa, en realidad este prácticamente no se usa. Bueno, entonces cuando tratemos problemas en el plano o en dos dimensiones, el sistema de ejes que usaremos sería este. Muy bien, en esta figura se muestra la dirección, pues ya ubicándonos en el sistema de ejes derecho que vamos a usar. El eje Y es el vertical, aquí está. Este diagrama muestra el sentido positivo de cada eje. El sentido positivo del eje X será hacia acá, el del eje Z y el del eje Y hacia arriba. Obviamente los sentidos hacia contrarios pues serán los negativos. Estos que se muestran aquí son los sentidos positivos y negativos de los momentos alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z.
¿Cuál es el sentido positivo de un momento alrededor de un eje? Bueno, aquí se define, ¿sí? El sentido positivo de los momentos es el sentido de giro que se le tendría que dar a un tornillo de rosca derecha para que éste avance en el sentido positivo del eje correspondiente. Este sentido corresponde a un sentido antihorario. Es decir, supongan ustedes que aquí en el eje X tienen un tornillo, ¿sí?, de rosca derecha y que van a agarrar un desarmador, que el plumón este es un desarmador. Si yo atornillo el tornillo, o sea, si lo voy empujando hacia acá, quiere decir que le doy un sentido de giro horario, ¿sí? Si le doy un sentido de giro horario, como le estoy dando aquí a la pluma, el tornillo se atornilla, es decir, avanza hacia el sentido ¿qué? Negativo, ¿sí? Entonces, para que ese tornillo de rosca derecha avance hacia el sentido positivo del eje X, lo que tengo que hacer es desatornillarlo. O sea, darle un sentido de giro antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este sentido es el que haría que el tornillo de rosca derecha avance hacia el eje positivo X. Ese sería el sentido positivo, un sentido antihorario, y el sentido horario sería negativo. Eso se repite poniendo un tornillo en cada eje, y estos son los sentidos positivos y negativos que se consideran, ¿sí?, en este sistema derecho. Bueno, esto lo vamos a estar repitiendo pues cada vez que hagamos problemas, ¿sí? Vamos ahora a seguir repasando las ecuaciones de equilibrio. Esto también lo deben haber visto ya en estática, ¿sí? Las ecuaciones de equilibrio, pues hay ecuaciones de equilibrio de fuerzas y ecuaciones de equilibrio de momentos, dependiendo si el problema está en el espacio o en 3 dimensiones, o en el plano o en 2 dimensiones. Las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en el espacio, en 3D, son 3 ecuaciones. Y las ecuaciones de equilibrio de momentos en el espacio, en 3D, también son 3 ecuaciones. En el plano, o sea, en 2D, las ecuaciones de equilibrio de fuerzas son 2. Y las ecuaciones de equilibrio de momentos en el plano son 1, ¿sí? ¿Cuáles son en el espacio? ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio en 3D? Pues son 3 ecuaciones para las fuerzas y 3 para los momentos. ¿Cuáles son? Pues son estas simplemente. Estas son las ecuaciones de equilibrio en el espacio en 3D. Las 3 de fuerza, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, suma de fuerzas en Z igual a 0. Y en los momentos, suma de momentos alrededor del eje X igual a 0, suma de momentos alrededor del eje Y igual a 0, suma de momentos alrededor del eje Z igual a 0. Así es como se debe decir en forma correcta. Uno, por simplificación, luego dice suma de momentos en X igual a 0, suma de momentos en Y igual a 0, suma de momentos en Z igual a 0. Se sobreentiende que es alrededor de, pero lo correcto debe decir suma de momentos alrededor del eje X igual a 0, suma de momentos alrededor del eje Y igual a 0 y suma de momentos alrededor del eje Z igual a 0. Esa es la forma correcta. Bueno, y las ecuaciones de equilibrio en el plano que habíamos visto, que son 3, ¿no? 2 de fuerzas y 1 de momentos, pues serían estas, ¿no? Las de fuerzas sería suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y suma de momentos alrededor de Z igual a 0. Sí, estas son. ¿Por qué alrededor de Z? Va a decir alguien. Bueno, pues el sistema derecho en el plano que vamos a usar, que ya les había dicho, pues es este, ¿no? Entonces la suma de fuerzas en Y pues será la vertical, la suma de fuerzas en X será la horizontal. Y la suma de momentos pues es así, ¿no? Es el giro que se da aquí, en este sentido o en este, ¿sí? Pero ese giro se da con respecto ¿a quién? Pues a un eje que sale aquí, ¿sí? Y el eje perpendicular tanto a Y como a X pues es Z. Por eso suma de momentos alrededor de Z igual a 0. Bueno, eso lo vamos a estar viendo cada vez que analicemos problemas. Vamos ahora al siguiente punto, 2.2, tipo de fuerzas y esfuerzos.
Bueno, primero vamos a definir el esfuerzo. En este curso nosotros al esfuerzo lo vamos a designar con la letra griega tau. Es esta griega, esta letra tau. ¿Cómo se define el esfuerzo? Simplemente es la fuerza por unidad de área. La fuerza que actúa sobre un cuerpo dividida entre el área en que actúa. Su fórmula, ¿cuál sería? Esfuerzo igual a fuerza sobre área, simplemente de acuerdo a la definición. F es la fuerza aplicada sobre el área A, y A es el área. ¿Qué tipos de esfuerzo existen en general? Bueno, en general existen dos tipos de esfuerzos. Sí, aquí está el esfuerzo. Hay esfuerzo normal, que lo vamos a designar en este curso como tau subíndice n, y esfuerzo cortante, que lo vamos a definir como tau subíndice c. ¿Cuándo es un esfuerzo normal? Pues cuando la fuerza se aplica en forma normal. ¿Qué quiere decir normal? Acuérdense, quiere decir perpendicular. ¿A quién? Al área. Aquí está la figurita. Aquí está un área cuadrada, así la pinté, A, y la fuerza se aplica en forma perpendicular o normal al área, a 90 grados. Entonces, esta fuerza entre esta área generaría un esfuerzo normal. ¿Cuándo es esfuerzo cortante? Bueno, pues cuando la fuerza se aplica en forma tangente o paralela al área, como lo indica esta figura. El ángulo entre el área y la fuerza es de 0 grados, ¿sí? Va paralela a la misma área. En este caso, al dividir la fuerza entre el área, se obtendría un esfuerzo cortante. ¿Qué pasa cuando la fuerza no actúa ni a 90 ni a 0 grados? Bueno, cuando la fuerza que se aplica, o la fuerza se aplica a cualquier otro ángulo entre 0 y 90, ¿sí? Mayor que 0 y menor que 90, entonces, ¿cómo se le hace? Bueno, se deberán obtener las componentes de la misma fuerza, y con cada componente calcular el esfuerzo respectivo. Vamos a suponer aquí un ejemplo sencillo. Aquí hay una fuerza sobre un área y la fuerza actúa a 65 grados, se me ocurrió poner el ejemplo. ¿Cómo se calculan los esfuerzos? Bueno, esta fuerza se descompondría en sus componentes. La componente normal y la componente cortante. La componente normal sería multiplicar la fuerza por el seno, ¿no? del ángulo de 65, y ya obtendríamos la fuerza normal, la componente que actúa en forma perpendicular. Y entonces el esfuerzo normal sería esa componente normal entre el área. Y para calcular la fuerza cortante, o el esfuerzo cortante, bueno, calculamos primero la fuerza cortante, que sería la fuerza por el coseno de 65, ya obtenemos la componente cortante, la que va paralela. Y el esfuerzo cortante sería esa componente entre el área. Muy bien. Ahora viene nuestro siguiente problema, o nuestra siguiente situación. ¿Cómo representar matemáticamente a un cuerpo sujeto a un estado general de fuerzas? Bueno, aquí por ejemplo yo represento un cuerpo en general, un cuerpo en forma de huevo, ¿sí? Aquí yo pongo nuestro sistema de ejes derecho, que es el que vamos a estar usando. Y a este cuerpo le actúan fuerzas de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una fuerza puntual, F1, que lo está comprimiendo. Puntual, ¿por qué? Porque actúa en un punto. Otra fuerza puntual, F2, que en lugar de comprimirlo, lo tensiona. Hay una fuerza, un momento aquí, por ejemplo. Aquí hay una fuerza uniformemente repartida en una cierta longitud. Aquí hay una fuerza triangular, o sea que no está uniformemente repartida, una fuerza irregular. Quiere decir que a cualquier tipo de fuerzas puede estar sometido este cuerpo, y nuestro problema va a ser cómo lo representamos matemáticamente. Bueno, antes de eso vamos a aclarar cómo se clasifican estas fuerzas que pueden actuar en un momento dado sobre un cuerpo. Bueno, las fuerzas a las que está sujeto el cuerpo pueden ser de dos tipos en general: externas y de cuerpo. Bueno, ¿cuáles son las externas? Las que vimos en la figura anterior. Pueden ser de varios tipos, pueden ser puntuales, ¿no? Como F1 y F2 que mostramos ahí. Pueden ser uniformemente repartidas, pueden ser triangulares, pueden ser irregulares, pueden ser una fuerza tipo momento, etcétera. Le pongo etcétera porque puede haber fuerzas de cualquier otro tipo, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a las fuerzas externas, pero aparte hay fuerzas de cuerpo. ¿Qué es eso? Bueno, las fuerzas de cuerpo son fuerzas que se dejan sentir en todo el cuerpo o estructura
y que dependen del campo en el que esté inmerso dicho cuerpo o dicha estructura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en la siguiente tablita van a ver, ¿no?, en qué campo puede estar inmerso la estructura o el cuerpo. Pues en un campo gravitatorio, ¿no?, o en un campo eléctrico. Si la fuerza está inmersa el cuerpo está inmerso en un campo gravitatorio, la fuerza de cuerpo que se relaciona o que se siente es el peso propio del cuerpo. Es decir, si ustedes van a calcular una estructura, por ejemplo, un puente, un edificio, etcétera, y consideran nada más las fuerzas a las que va a estar sujeto por parte del entorno, ¿sí?, y no consideran la fuerza debida a su peso propio, pues ahí van a estar cometiendo un error. Entonces, siempre que un cuerpo o una estructura esté en un campo gravitatorio, hay que considerar la fuerza de cuerpo correspondiente, que en este caso sería el peso. Si la estructura o cuerpo va a estar inmersa en un campo eléctrico, entonces la fuerza de cuerpo correspondiente o relacionada sería la fuerza electromagnética. Ustedes, como ingenieros civiles, realmente no nos vamos casi a meter con esto. Este es el principio de estas fuerzas electromagnéticas, se usan para el movimiento de los motores eléctricos, ese es el principio del funcionamiento del motor. Esto ya lo verían más los ingenieros eléctricos o los electromecánicos, pero ustedes van a trabajar mucho más con esta primera. Bueno, eso sería lo que sería la fuerza de cuerpo. Bueno, vamos a nuestro cuerpo en forma de huevo. ¿Qué le hacemos? Lo cortamos a la mitad, hagan de cuenta, ¿sí? Está aquí nuestro sistema de ejes. Lo cortamos a la mitad. Si ustedes recuerdan su figurita, por ahí la tienen. Aquí está, ¿sí? Hagan de cuenta que lo cortamos más o menos a la mitad. Aquí se ve todavía una parte de la fuerza uniformemente repartida. Se ve la carga momento. La F2 ya no se vio porque lo cortamos. Lo cortamos para analizarlo, ¿no? Lo cortamos en el sentido del plano XZ, perdón, YZ, en el sentido de este plano, paralelo a este plano, de tal manera que el eje X salga perpendicular al plano de corte, ¿sí? Ok. Y luego, de acuerdo a la orientación del eje Y y el eje Z, hacemos una cuadrícula. Aquí la pinté más o menos, pero es una cuadrícula muy pequeña, muy pequeñita. Aquí la presenté exagerada. Y por aquí de en medio de esta cuadrícula sacamos un pequeño cubito. Este es un cubo elemental, ¿sí?, que lo sacamos de esta cuadrícula. La altura es elemental, la altura aquí sería delta Y. El largo de aquí sería delta X, porque va paralelo al eje X, y esta de aquí sería delta Z. Esta sería la cara X, la cara Y y la cara Z. La cara X es de la cual saldría el eje X, la cara Y de la que saldría el eje Y, y la cara Z de la que saldría el eje Z. Vamos a trabajar con ese cubo elemental que sacamos de ese corte. Bueno, las dimensiones del cubo son elementales, o sea, muy chiquitas. Es decir, ya les dije, delta X, delta Y y delta Z. Sobre cada área del cubo actúa una fuerza representada, la vamos a representar matemáticamente por un vector fuerza. Es decir, el vector Fx, Fy y Fz. El Fx actúa en la cara X, en la cara Y. ¿Cómo vamos a representar ese vector? Pues con cada una de sus componentes. La componente en X, dirección X, componente en X, dirección Y, componente en X, dirección Z, y J y K, ¿no? Esto a estas ecuaciones les vamos a llamar 2, 4. Fx, Fy y Fz pues son los vectores que representan la fuerza que actúa en cada cara del cubo. ¿Cuánto valen las componentes? Pues no sabemos, es lo que vamos a calcular, ¿sí? F subíndice IJ, le pongo IJ para no poner XZ, ZY, ZZ, YZ, YY. Son las componentes de la fuerza de cada uno de los vectores, ¿sí? ¿Cuántas componentes son en total? 9, ¿no? ¿Sí? Y J y K, con este sombrerito, son los vectores unitarios en las direcciones X, Y y Z respectivamente, como vieron en análisis vectorial, ¿no?
Bueno, en esta F y J, en las componentes, ¿qué representa el primer subíndice? El subíndice I, que es el primer subíndice. Este representa o denota la cara del cubo a donde pertenece, donde actúa esa componente. Entonces, el primer subíndice se refiere a la cara donde está esa componente. El subíndice J, que es el segundo subíndice, indica la dirección de la componente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahorita regresamos a eso en una figura para que lo vean mejor. Si a cada componente de esta fuerza, a cada componente de F y J se le divide por el área en la que actúa, entonces los vectores de fuerza se convierten en vectores esfuerzo. Esto es, a las mismas ecuaciones 2, 4, a la primera, Fx, la divido entre el área X. ¿Sí? Entonces obtendré el esfuerzo. Acuérdense que fuerza sobre área es esfuerzo. ¿Sí? El esfuerzo, el vector esfuerzo en X, el vector esfuerzo en Y y el vector esfuerzo en Z. Divididos respectivamente entre el área X, el área Y y el área Z. Entonces las componentes ya no son fuerzas, ya serían vectores. En lugar de ser Fx, X será tau XX. En lugar de ser Fxy será tau XY. Son lo mismo que las ecuaciones 2, 4, nada más que ya son esfuerzos. ¿Por qué? Porque los dividimos entre el área correspondiente. Aquí es lo que significa, ¿no? Tau X, tau Y, tau Z. Siempre que sean vectores van a tener una flechita arriba. ¿Sí? Son vectores que representan el esfuerzo que actúa en cada cara del cubo elemental, de ese cubito. Tau y J son las componentes del esfuerzo de cada uno de los vectores. Ya no son fuerzas, ya son esfuerzos. Cuando I igual a J, ¿cuándo es I igual a J? Pues en el tau ZZ, o en el tau YY, o en el tau XX. Entonces el esfuerzo sería normal, ahorita lo vamos a ver en la figura. Y cuando I diferente de J, el esfuerzo sería cortante. ¿Sí? Las áreas, estas áreas que vienen aquí, ¿sí? AX, AY y AZ, pues aquí están, ¿no? Son las áreas, el AX es el área de la cara X, AY el área de la cara Y y AZ el área de la cara Z. Estos esfuerzos los representamos aquí ampliados en esta figura. ¿Sí? Aquí está el cubo elemental, sus dimensiones, delta Y, delta X y delta Z. De en medio de la cara, esta es la cara X, sale el eje X. De en medio de la cara Y, sale el eje Y. Y de en medio de la cara Z, sale el eje Z. Y estas serían las componentes, ¿no? Todas en la cara X, acuérdense que el primer subíndice indica la cara donde está la componente. Entonces, en esta cara X, todos los esfuerzos, todas las componentes, el primer subíndice es X. En este, que es la cara Y, todos estos tres componentes, el primer subíndice de cada uno de estos es Y. Y los que actúan en la cara Z, el primer subíndice de todas las componentes es Z, Z y Z. Entonces, el primer subíndice, como les decía, tanto de las fuerzas como de los esfuerzos, indica la cara donde actúa la componente. ¿Ok? El segundo subíndice indicará la dirección de la componente. Por ejemplo, este XX quiere decir que está en la cara X, que es el primer subíndice, y en la dirección X, que es el segundo subíndice, por eso la pintamos aquí. Este quiere decir que es en la cara X, pero en la dirección Y, y por eso lo pinté aquí. Y este es en la cara X, pero en la dirección Z, por eso lo pinté acá, es el segundo componente. Entonces es fácil identificar, ¿no? Acá todos el primer componente es Y y el segundo, de acuerdo a la dirección, sería X, Y hacia arriba y Z hacia acá. Aquí todos el primer subíndice es Z porque indica la cara en que actúa y la segunda sería según la dirección X, Y y Z. Bueno, todos estos esfuerzos, todas estas componentes de esfuerzo, que son 9, ¿sí? Representan la dirección positiva. Obviamente, estas son las caras anteriores del cubo, pero también el cubo tiene otras 3 caras posteriores. La dirección positiva de los esfuerzos en esas caras posteriores aquí se indica. Es igualito, ¿sí? Nada más que las direcciones positivas en las caras de atrás, en las caras
posteriores, pues es en sentido contrario a como iban en las caras anteriores. Le pongo aquí una prima para indicar que es de la cara aquí. Fíjense, ahorita me di cuenta, en este me faltó. En este de aquí me faltó ponerle prima. Sí, pero todos son primas porque van en la cara posterior. ¿Sí? Ustedes pueden checar, esta es la cara posterior X, la que está aquí, el primer subíndice es X, esta es la cara posterior Z, el primer subíndice es Z, y esta es la cara posterior Y, la Y es de arriba o es abajo. Bueno, entonces, lo que vemos con esto, sacamos una primera conclusión. ¿Sí? En un cuerpo sujeto a un estado general de fuerzas, se generan 18 esfuerzos internos a causa de esas fuerzas. ¿Cuántos esfuerzos son? 18. 6 normales. ¿Cuáles son los normales? Los que actúan perpendicular a cada cara. ¿Sí? Y 18 cortantes. ¿Los pueden contar? ¿Sí? Hay uno normal por cara y 2 cortantes por cara. Son 6 caras, ¿no? Bueno. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar en cada problema con 18 esfuerzos internos? Pues no. Porque para empezar, los cuerpos que vamos a analizar no van a actuar todos los tipos de fuerzas, ¿no? Y además existen varias hipótesis simplificatorias. ¿Qué son las hipótesis simplificatorias? Pues suposiciones que hacemos para simplificar los problemas. Ahora, son suposiciones válidas, o sea, suposiciones con sentido común, ¿sí? Por ejemplo, la primera hipótesis simplificatoria sería esta. Estas hipótesis que les estoy dando aquí, se las estoy dando con palabras comunes para que las entendamos, ¿no? Si luego van a un libro, a lo mejor ustedes la ven con la formalidad matemática que requiere y a veces no se entiende tanto. Entonces, a lo mejor aquí estamos perdiendo un poco formalidad, pero las estamos explicando de tal manera que las entiendan ustedes. Bueno, esta primera hipótesis dice lo siguiente: no existen gradientes de variación de esfuerzos. ¿Eso qué quiere decir? Que los esfuerzos correspondientes no varían de una cara a otra. ¿Cuál es la justificación de esto? Pues el cubo tiene dimensiones elementales. ¿Cuál es la distancia que hay de una, casi viéndolo macroscópicamente, pues casi es un punto? Entonces, ¿qué distancia hay de la cara X a la cara X opuesta? De la cara X anterior a la posterior. Delta X, que es una distancia pequeñita, entonces el esfuerzo no alcanza a variar. ¿Sí? Entonces, con esta primera hipótesis simplificatoria, que dice que los esfuerzos no varían de la cara anterior a la cara posterior, pues se me reduce, ¿no? De los 18 esfuerzos internos que yo tenía, se me reduce a 9. Vamos a tomar los de la cara anterior nada más. ¿Estos 9 cuántos son? 3 normales, que serían el tau XX, tau YY y tau ZZ. Y 6 cortantes, todos los demás. Ahí en su cubito elemental, que les recomiendo que lo dibujen, ¿sí? Y lo tengan aparte, ahí vienen todos estos 6 esfuerzos. Todavía se puede hacer otra simplificación de la siguiente manera. Vamos a hacer una suma de momentos alrededor del eje X en el cubo elemental, ¿sí? Debe cumplirse la ecuación de equilibrio correspondiente. Esto es, suma de momentos alrededor de X igual a 0. ¿Sí? Para eso, pues lo que vamos a hacer es tomar nuestro eje X, que hagan de cuenta que es un hilito que atraviesa este cubo. Entra por la parte media de la cara anterior X y sale por la parte media de la cara. Vamos a ver cuántos de estos esfuerzos, en realidad se multiplican por el área y serían fuerzas. ¿Cuáles de estas fuerzas ejercen un momento que hagan girar al cubo alrededor de este hilito? Por ejemplo, de esta tríada de esfuerzos o de fuerzas, imagínenselo por un momento que son fuerzas y no esfuerzos. ¿Alguna de estas fuerzas hará girar al cubo alrededor del hilito, que es el eje X? No. Esta de aquí, tau XX, hará que el cubo se mueva sobre el eje. Esta la estirará hacia arriba o esta la estirará para acá, pero ninguna de estas hace que el cubo dé vueltas alrededor del hilo. De estas
triada, vámonos a la cara Y ahora. Esta, pues no, esta lo que hace es lo mismo que tau XX. Jalará al cubo a través del hilo, ¿sí? Esta de acá, pues no lo hace girar el cubo, simplemente lo elevará. Esta sí, si yo aplico una fuerza aquí, el cubo sí girará en este sentido alrededor del hilito, ¿sí? Esta, ¿sí? Vamos a ponerle aquí una. ¿Sí? Y de estas tres, trasladándonos ahora a la cara Z, pues estas dos de aquí, no, ¿verdad? Porque esta, pues hará que el cubo tensará el hilito hacia acá, pero no lo hace girar al cubo alrededor del hilo. Esta moverá el cubo a través del hilo, en este sentido, ¿no? Pero no lo hace girar. Esta sí la hará girar, ¿sí? ¿Sí? Esta sí. ¿Esta en qué sentido la hará girar? Así. Y esta de acá lo hará girar así. Entonces, haciendo una suma de aumentos alrededor del eje X, nada más sería este esfuerzo y este esfuerzo. Para que sean fuerzas, este esfuerzo habría que multiplicarlo por el área en la que actúa, ya sería una fuerza. Y también este esfuerzo habría que multiplicarlo por el área en que actúa, ya sería una fuerza. Y luego, obviamente, para que sea un momento hay que multiplicarlo por el brazo de palanca. ¿Qué distancia hay de esta fuerza a donde está el hilo, que es el eje X? El eje X ya les dije que pasa por la mitad del cubo, entonces sería la distancia que hay de esta fuerza al eje, sería delta Y sobre 2. ¿Y qué distancia hay de este al hilo? Obviamente la distancia más corta, que sería sobre el eje Z, pues sería delta Z sobre 2, porque el eje está a la mitad. Entonces, con esos datos en mente, no puedo poner aquí las dos figuras, hacemos la suma de momentos, ¿sí? Que estaría así, ¿no? Representada. Sería aquí está, la pueden checar. Tau y Z multiplicada por el área que les decía para convertirla en fuerza y esto para convertirla en momento. Ese sería un momento, el de tau y Z. Y tau ZY. Chequen, este sería un sentido antihorario, por eso es positivo. Este sería horario, sería el área en que actúa tau y Z para convertirla en fuerza y esta para convertirla en momento. Esta de acá sería la correspondiente a la cara posterior, estas dos, ¿sí? Que ya no le pongo prima porque ya vimos que las caras anteriores son iguales a las caras posteriores, ¿sí? Bueno, esto lo pueden checar ustedes en su cubito. Hacemos la simplificación correspondiente, es decir, sumamos los términos semejantes. Esta, que es semejante a esta, la sumamos, me queda 2 veces eso. Y esta, que es semejante a esta, menos y menos, pues sería menos 2 veces eso. Aquí, ¿qué pasa? Pues se nos va, ¿no? Este 2, con este 2, este 2, con este 2, ¿sí? Y luego dividimos por delta X, delta Y, delta Z, que sería el volumen del cubo, ¿no? Delta X, delta Y. Entonces nada más nos queda, ya los 12 ya se fueron, nos quedaría tau y Z igual a tau ZY. ¿Sí? Pasamos este al otro lado, ¿qué me queda? Que tau YZ es igual a tau ZY. Esto obtenemos. Si hacemos, lo pueden hacer ustedes en su casa, aquí ya nosotros no lo vamos a hacer, les recomiendo que lo hagan. Si hacemos unos aumentos alrededor de Y, me va a resultar esto, un procedimiento muy similar. Y si hacemos suma de aumentos alrededor de Z, voy a obtener esto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que de los 9 esfuerzos internos que teníamos, nada más nos van a quedar 6. Porque recuérdense que de los 9 que teníamos, 6 eran cortantes, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pero ya vimos que de esos 6, 2 entre sí son iguales. El YZ es igual al ZY, el XZ es igual a ZX y el XY es igual al YX. Entonces nada más con que consideremos uno, tenemos, ¿no? Entonces de los 9 esfuerzos nos quedan 6. Y finalmente con eso nos vamos a quedar. En un cuerpo sujeto a un estado general de cargas, ya aplicando las hipótesis simplificatorias correspondientes, lo podemos manejar matemáticamente, se pueden producir 6 esfuerzos internos. 3 normales, que serían el tau XX, tau YY y tau ZZ, y 3 cortantes, que sería la combinación de cada uno de ellos. XY, YZ y ZX. Claro, en los problemas que vamos a hacer, a lo mejor en algún problema dado nada más actúan 2 de estos esfuerzos o 3, ¿no? No en todos los problemas van a actuar los 6, ¿no? A lo mejor en alguno hasta nada más 1, ¿sí? Entonces, ya dependiendo del problema que se trate, la simplificación puede ser mayor. Esto es lo que les decía, ¿no? En un cuerpo sujeto a un estado general de esfuerzos se generan 6 esfuerzos internos. Estos 6 esfuerzos se representan matemáticamente mediante esta expresión. ¿Sí? Esto que le estoy llamando tau no es una flechita lo de arriba, quiere decir que no es vector. ¿Sí? Esto es un tensor. Después vemos lo que es un tensor esfuerzo. Y sí, se representa así. Hagan de cuenta que aquí se pone las componentes de la cara X, las de la cara Y y las de la cara Z. Este tensor esfuerzo para fines prácticos, ¿cómo lo vamos a manejar nosotros? Es simplemente una matriz cuadrada de 3×3, de orden 3. ¿Sí? ¿Qué características tiene esa matriz? Es simétrica. ¿Por qué es simétrica? Porque estos elementos que están aquí, recuerden ustedes, se llama diagonal principal. Tau XX, tau YY, sería la diagonal principal. Y como basándonos en la diagonal principal, esta parte se ve como espejo de esta o viceversa. ¿Por qué? Porque tau XY es igual a tau YX. Tau XZ es igual a tau ZX. Y tau YZ es igual a tau ZY. ¿Sí? Entonces sería una matriz cuadrada simétrica. En la diagonal principal los esfuerzos normales y en los otros partes los esfuerzos cortantes. Bueno, es lo que les decía, aquí está escrito para fines prácticos, matemáticamente hablando, este tensor esfuerzo es una matriz cuadrada de orden 3 o de 3×3. Al decir cuadrada de orden 3 se sobreentiende que es de 3×3, pero como quieran llamarle. Entonces, esta matriz se llama tensor esfuerzo, aquí está resumido sus propiedades, una matriz cuadrada de 3×3, es una matriz simétrica o un tensor simétrico, como quieran llamarle, matriz o tensor, por esto que les decía, ¿no? En la diagonal principal aparecen los esfuerzos normales. Bueno, y finalmente, todas las propiedades del álgebra matricial correspondientes a las matrices cuadradas simétricas se pueden aplicar a este tensor. Muy bien, pues con esto terminamos la unidad 4. Si ustedes revisan, perdón, la unidad 2. ¿Sí? Aquí está. El objetivo de esta unidad es la representación matemática de un estado general de esfuerzos. ¿Cómo es? Pues con el tensor esfuerzo. Ya llegamos al tensor esfuerzo. Estudienla, repásenla. En realidad esta es la teoría. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo vamos a evaluar esta unidad? Esta unidad la vamos a evaluar más adelante. Necesitamos meternos a la unidad 3. En la unidad 3 vamos a ver cómo se representa matemáticamente un estado general de deformación o flujo o iflujo, ¿sí? Y vamos a llegar a algo similar al tensor de formación o al tensor velocidad de formación, ¿sí? Ya teniendo estos dos, entonces los vamos a usar. Lo importante es intercambiar estos dos. Por ejemplo, ya vamos a ver las ecuaciones constitutivas. Entonces, hasta que no entremos en la unidad 4 es cuando vamos a ver la relación entre la 2 y la 3. En este caso para materiales elásticos. Entonces, ahorita esta la vamos a dejar vista, pero todavía sin evaluar. Vamos a ver la unidad 3, también la vamos a dejar vista sin evaluar. Y ya nos ponemos de acuerdo para evaluar tanto la 2, la 3 como la 4 en esta.
Sí, ya diseñaríamos alguna estrategia, ¿no? Por el momento, pues vean el video y les recomiendo que vayan checando por ahí algunas propiedades de las matrices cuadradas. Si no se acuerdan bien de las álgebra matricial, lo más elemental, suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de matrices y división de matrices, que como ustedes recuerdan no existe esa operación en álgebra matricial, pero en lugar de dividir se multiplica por la inversa. Entonces sí les recomiendo que repasen un poco la cuestión de, sobre todo la de multiplicación matricial e inversión matricial. Tal vez yo les suba en el Inter un video de repaso de, sobre todo de la inversión de matrices. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.